Disculpen. Emilio, hijo, ¿se puede saber qué te pasa? Lo siento, madre. Aurelio. Aurelio, recoge esto, por favor. Ahora mismo, doña Felicia. ¿Pero por qué estás tan distraído? No ha venido Antoñito a darme ningún recado, ¿no? No. No pensarás ir con él a los toros. No, si no sabía ni que había corrida. Juan Belmonte, hijo. ¿Pero dónde tienes la cabeza? Los clientes no hablan de otra cosa. Pues mire, a esa sí que me habría gustado ir. Pues no va a poder ser. Hoy llegan de Ávila Ledesma y Angelines. Tendrás que estar aquí para recibirles. No hace usted más que recordarme asuntos apetecibles, madre. Madre, Dime. ¿le apetece ir al cine esta tarde? Sí, ya estuviste ayer. ¿Qué quieres ir todos los días? Y es que me encantó. Quiero volver a ver a Juan Luis Galán. Y encima para ver la misma película. El domingo. El domingo, hija, hoy tengo mucho trabajo. Bueno, el domingo. Sí, el domingo. Hola, buenas tardes. Buenas. Ya estamos aquí. Buenas tardes. ¿Cómo ha ido el viaje? Muy bien. Nuestros parientes vendrán a la boda. Estupendo. Buenas. ¿Qué tal el viaje, Angelines? ¿Te ha gustado Ávila? Precioso. Sobre todo la muralla. Había pensado que si a ustedes no les importa, podríamos ir Angelines y yo a dar un paseo con Antoñito y unos amigos. Por mí no hay ningún problema. ¿A usted qué le parece? A mí me parece bien, pero no tardéis mucho. ¿Y a ti te apetece, Angelines? Yo, lo que tú digas. Bueno, pues vamos entonces. No tardaremos mucho. Con Dios. Con Dios. He traído un presente de Ávila. Espero que no le moleste. No, claro. ¿Cómo me va a molestar? Esto... ¿Un molino de viento? ¿Esto no es más de La Mancha? Yo lo compré en Ávila. Gracias. Ahora que lo dice, no vi ningún molino por el camino. Pues si es de La Mancha, cuando se casen Emilio y Angelines, nos vamos los cuatro para allá a ver molinos. Así nos conocemos mejor usted y yo. Claro, lo que pasa que es complicado cerrar el local unos días, pero bueno, ya lo hablamos. Ahora, si me disculpa, tengo mucho trabajo. ¡Hombre, Jacinto! Emilio. ¿Cómo ha ido? Pues mal. Desastroso. ¿No le ha gustado a Angelina ninguno de los chicos que le ha presentado a Antoñito? Al contrario, le han caído mal. De hecho, al despedirnos me ha dicho que menos mal que yo no era como ellos. ¿Pero tú te crees? Madre mía. ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sé. ¡Cinta! Vete, luego hablamos. ¿Quién era? Pasen, por favor, y pónganse cómodos. Les agradezco que hayan venido, habiéndolos avisado con tan poco tiempo. Nos va mucho en ello. ¿Está usted solo en casa? No me gustaría que nadie se enterara de nuestro enredo. Descuide que por eso les he citado aquí. Han salido a dar un paseo y Lolita está tranquilamente durmiendo. Así que, manos a la obra. Tenemos que encontrar un galán apropiado para Angelines. Sí, y tenemos que hacerlo rápido. No entiendo qué ha podido pasar con los polloperas que le he presentado hoy. Si es que eran de lo mejorcito de la ciudad. Que son demasiado finos, no le quepa duda. A esa muchacha le gustan más chabacanos. Cuanto más zafio, mejor. Emilio, cuanto más patoso se ponía, mejor le miraba. Con lo que me ha costado hacerlo. Bueno, tampoco exageres, que no es que tú seas el marqués de Pitimini. ¿Me quedé pitimini? Bueno, que no cunda el desánimo, que patanes y ordinarios los haya montones. A Espuerta, no le quito la razón. Bueno, ¿y por dónde empezamos a buscar? Yo había pensado en indagar en Cabrahigo, pero claro que no me oiga mi Lolita, pero es que eso es una mina de pencos. Pero claro, tampoco tenemos tiempo para viajar. A ver, a mí se me vienen a la cabeza algunos que tenemos más a mano. No sé, por poner un ejemplo, se me ocurre Mingo, el guardia del mercado. Mingo.
El que canta el Te Deum con eructos, ¿no? Ese. Mira. Es que es ideal. Aunque claro, el problema es que está casado. Bueno, tampoco sería mal candidato Pacorro, el vendedor de berenjenas de Almagro. Bueno, este es capaz de comerse de un bocado una de sus berenjenas a petición del público, con el palito y todo. Y luego gusta, ¿no? Como si lo viera. He de decir que no entona tan bien como Mingo. Vea, pues, probémoslo. Ya, pero es que es muy mayor para Angelines. Debe de andar en los 70. Y cualquier día se atraganta en uno de sus alardes. En fin, no lo pongamos tan difícil. Tiene que ser un hombre agreste, pero puede estar de buen ver, ¿no? Vamos a pensar tranquilamente. Ya está, de buen ver y garrulo. El joven que nos dio la idea, Nicolás, el cobrador del almacén. Es joven, bien parecido y, bueno, dentro de su vastez, muy agradable. Por eso lo descartamos en un principio. Pero, visto lo visto, Creo que sé quién es. Le he visto alguna vez por la mantequería y puede ser una opción. Sí, buen hallazgo. además, le ha dicho a Emilio que no tiene novia. Pues ya está, decidido. Hecho. Mañana haré porque conozca a Angelines. Me da el tufillo de que funcionara este amorío. Ay, ojalá. Pero necesitamos un nombre para el plan. Se puede llamar Operación Poliedro. Poliedro. Confía en mí. No sea usted así, madre. A mí me da un poco de pena. Creo a doña Genoveva cuando dice que le gustaría que los vecinos la aceptaran. Sí, díselo a Rosina. Casi se queda sin marido. Bueno, al menos doña Genoveva ha devuelto el dinero. Eso me indica que es sincera. Y se lo agradezco. La verdad es que era una tortura cada vez que tenía que devolverle la factura a un proveedor. Por cierto, hija, ¿de qué hablaba Emilio con el muchacho, con este, el que nos trae los alazones? ¿Cómo se llama? ¿Nicolás? Eso, con Nicolás. No tengo ni idea de qué se traen entre manos. ¿Le gustaría ir al cinematógrafo esta tarde? Ay, lo siento, cielo. Tengo mucho trabajo. Buenas. Buenas. ¿Han montado ustedes un buen festejo? Gracias. Enhorabuena por la recuperación de los cuartos. Me alegro de que les vaya bien. Por usted y por Angelines, que le va la felicidad en ello. No tiene que preocuparse por eso. Seguro que su hija va a estar en buenas manos. Lo sé. No hay más que conocer a la madre del novio. Me ha dicho Angelines que hoy van a volver a salir con otros mozos. Se lo está pasando la mar de bien. Bueno, ya sabe que a esa edad los amigos son como la familia. Los jóvenes tienen de sobra con estar con otros jóvenes. Y los maduros deberíamos hacer lo mismo. ¿Se vendría usted conmigo a la feria que han montado del ayuntamiento? Lo siento, tengo muchísimo trabajo. Venga, Felicia, será solo un ratillo. Lo pasaremos bien. No me conoce usted metido en juerga. Bueno, ya tendremos tiempo. Además, tengo mucho trabajo porque tengo que preparar la comida para la boda de don Ramón. Así que lo siento, se me disculpa. Otra vez será.